Luis Alberto Medina, buenos días, te saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Pues todo un tema, el caso Sí, Jalisco, durante el fin de semana pasado y que se ha prolongado en la discusión de de la agenda nacional todos estos días, Luis Alberto. totalmente. Son ya, creo, dos bloques muy claros que se han ido: los contras del presidente y los que están con el presidente, Alejandro, a partir de ahí, ¿no? Y que desnuda la brutalidad policíaca, que nos ponemos a concursar con Estados. Ya Estados Unidos, digo, ya no puede decir mucho de que tiene la mejor policía, no es cierto. Es decir, ha sido una policía racista a lo largo de décadas. Lo de Rodney King en el 92 fue solo una probadita para venir a concluir aquí con George Floyd, pero lo que pasa en Jalisco también desnuda una brutalidad policíaca, y que el gobierno también de ahí, de ese lugar, no se quiere hacer cargo de lo suyo. O Alejandro, Y ¿cuál es tu perspectiva, mira, José Luis, Luis Alberto? Luis Alberto, tocas un tema súper importante porque se han registrado graves abusos de policías en diferentes partes del país a raíz de haber conocido el caso de Giovanni López, el albañil de Ujú. Ixtlahuacán de los Membrillos, gobernado por el PRI en Jalisco, porque a la par de darse a conocer ese caso en estos días, que además ese caso hay que recordar que es del 4 de mayo, pero se da a conocer a raíz de la divulgación de un video un mes después, el 5 de junio pasado. También durante ese lapso conocimos otros casos como el de Tijuana, donde la policía mató a Oliver López en una gasolinería, como el caso George Floyd, y nadie hizo nada. También está la brutal golpiza en contra de Melanie, una adolescente que resultó conmocionada en las protestas de fin de semana, también aquí en la Ciudad de México. Nadie dijo nada. Y también está la muerte reciente hace unos días de un menor de 16 años a manos de policías municipales en Veracruz. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué en esos temas Morena no hizo un escándalo como el que ocurrió en Jalisco? Pues entre otras cosas, Luis Alberto Medina, porque en estos lugares Pues gobiernan, ¿no? quienes gobiernan son los políticos de Morena. Entonces, por eso partimos de esa circunstancia para hacer el análisis de quién gana y quién pierde en el caso Jalisco. Y yo digo que quienes pierden en el caso Jalisco es Morena, pierden todos los morenistas que salieron como parte de una operación mediática a intentar, pues, descarrilar políticamente al gobierno de Enrique Alfaro, que es de Movimiento Ciudadano, allá en Jalisco con estas protestas. Uno, a raíz de que se da a conocer este abuso policiaco, todos los misiles se dirigen directamente a el gobernador de la entidad, que porque supuestamente no se usaba un cubrebocas, lo cual pues no está documentado como tal el caso. Todos queremos justicia para Giovanni, todos, pero aquí el asunto que hay es un manejo perverso político en el caso de esta situación, porque las baterías se enfocan directamente a Casa Jalisco, cuando incluso es un gobierno priista local el que da abuso policiaco. Y si uno se preguntara, ¿realmente los políticos de Morena piden justicia? Insisto, ¿por qué no han pedido esa justicia para Tijuana, para Veracruz, para la Ciudad de México? Porque ahí, pues el tiro le saldría al revés, el tiro le saldría por la culata, dado que esos gobiernos son morenistas. Por eso insisto que quienes pierden son todas estas voces que salieron a reclamarle a Alfaro. Salió el coordinador de la Cámara de Diputados, salió el presidente, el coordinador de la Cámara de Diputados, que es, pues, ahí Mario Delgado, sale el coordinador de la Cámara de Senadores también, que es Ricardo Monreal, sale Félix Salgado Macedonio, otro senador que no tuvo incluso empacho en pedir la disolución de poderes allá en Jalisco,
sale Martí Batres, sale Jacob Polemski, sale Alfonso Ramírez Cuellar, se van con la boca muy abierta para pedir la justicia, y cuando ocurre lo de la Ciudad de México y los demás estados quedan callados, nadie se dirige a pedir justicia en esos casos, por eso decimos que pierde. Dante Delgado es uno de los políticos que ni pierde ni gana, porque levanta la voz para defender a su gobernador del partido de Movimiento Ciudadano, y se va durísimo a la cabeza del presidente de la República, le dice que si lo suyo es la venganza, que lo demuestre deteniendo la insurrección que se ha alentado en contra del gobernador Enrique Alfaro. Y el presidente de la República, si bien Enrique Alfaro lo señala al principio de sus primeras palabras en torno al caso, dice que hay una operación política orquestada desde los sótanos del poder de la Ciudad de México e incluso desde la presidencia de la República. Enrique Alfaro señala directamente al presidente, y el presidente pues no quiere engancharse con Enrique Alfaro, solamente dice que es una falta de respeto a la investidura presidencial que el jefe del Ejecutivo local acuse a él de esa manera contundente. Y también, pues por eso considero yo que el presidente de la República ni gana ni pierde, como Dante Delgado, que levanta la voz fuerte en contra del presidente, pero no gana ni pierde, y también pierde la Secretaría de Gobernación, porque si tú recordarás, se muestran evidencias de que la titular de la CONAVIM, que es el órgano encargado de prevenir la violencia contra la mujer, se le ve participando como activista en esa marcha, donde incluso hubo policías quemados, e incluso también pues hicieron daños ante la Casa de Gobierno y se quemaron policías. Ahí se ve a la funcionaria federal participando en esa manifestación, mi querido Luis Medina. Pues sobre todo los hechos de Veracruz, de Tijuana, Ciudad de México, que englobas también, que como dices, en eso no se ha dado una exhibición así nacional como hay en Jalisco, o Alejandro. Yo creo que eso es importante. Hay una crisis entonces otra vez nacional. Bueno, no se ha acabado esa crisis y pareciera que estamos compitiendo para ver quién tiene los policías peores. Y sí, ha habido un manejo perverso y político, y también gobiernos que no se quieren hacer cargo, que quieren que el gobierno federal les haga todo, Alejandro, ¿no? Es decir, hay que decirlo. Pero en este caso son del partido en el gobierno, como comentas. Pero ahí están los saldos y los costos interesantes de cómo sucedió y cómo está sucediendo. A mí me llama la atención lo que expones, que exacto, ni nosotros lo sabíamos, por ejemplo. El de Tijuana sí lo expusimos, el de Tijuana sí hablamos con nuestros compañeros del Z, Tijuana, pero no el de la Ciudad de México y el de Veracruz, que me comentas. Y mira, el de Melanie fue a raíz de las protestas que se hicieron en Casa Jalisco, allá el fin de semana pasado, por el caso de Giovanni López. Esas protestas que buscaban justicia y demandaban al gobierno de Enrique Alfaro, se trasladaron a la Ciudad de México. También hubo movilizaciones que buscaban llegar a Casa Jalisco, aquí en la Ciudad de México. Tú sabes que cada gobierno estatal tiene una casa, una representación aquí en la Ciudad de México, y organizados varios jóvenes, sobre todo jóvenes, fueron a Casa Jalisco en una manifestación. Casa Jalisco está muy cerca de la embajada de los Estados Unidos aquí, y cuando marchaban por ese lugar llegó la policía, desactivó la protesta, y policías locales de Claudia Sheinbaum patearon en la cabeza a esta menor. Hubo evidencia de fotografías y videos, y la mandaron conmocionada al hospital. De eso, estos personajes de la política de primer nivel que pedían este castigo para el gobierno de Alfaro, callaron como momias, diría alguien de Los Pinos, y no dijeron nada. Vino el caso, ya el que tú habías registrado de Tijuana, de donde tampoco dijeron nada, y apenas ayer antier,
se hablaba del caso de un joven de 16 años que fue pues asesinado también por golpiza brutal en Veracruz, y nadie dice nada, Luis Alberto. Por eso llama la atención que en un debate como el de el miércoles pasado de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un debate virtual como los que se han hecho para dar seguimiento a las tareas legislativas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, se armó una laraca por el caso de Jalisco, pero otra vez vuelven a evadir todos los demás casos, y creo que como tú dices, lo anotas muy bien, pues no se ha acabado la brutalidad policíaca. El caso es que a raíz de la Casa Jalisco, de lo que pasa allá en Jalisco, pues uno comienza a voltear y se da cuenta que esta es una situación sistemática de las policías estatales, de los abusos, que como dices, no han terminado, y que también el fin de la cuarentena que comienza a ocurrir en algunos estados del país, se junta con el humor social y con el abuso policíaco, y solamente se exhiben más pues estas situaciones que están ocurriendo de manera periódica en diferentes partes del país. Totalmente. Te mando un abrazo, mi querido Alejandro, y estamos en contacto y leyéndote y promoviéndote acá, como siempre, mi hermano, y te estaremos dando más lata. Un abrazo y buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto, que tengas buen día para todos. Hasta luego. Igualmente, Alejandro Sánchez diciendo quién gana y quién pierde con un interesante análisis. Buenas noticias.